Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, pero apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña nuevamente en nuestro canal Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ambato, con quien vamos a tratar el tema Creo en el Espíritu Santo, la parte segunda, numerales 687 a 688. Lógicamente, este es un tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento expreso para el señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Danilo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a usted, Juan, y a todos los radio escuchas de esta prestigiosa emisora. Gracias por esta invitación y aquí estamos nuevamente para compartir estas reflexiones y experiencias del caminar del pueblo de Dios. Perfecto, muy bien. Ayúdenos con algo. Tal vez alguien nos recuerda quién es Danilo Velástegui Carrasco. Nos puede ayudar con una breve síntesis de su vida y de su actividad en la iglesia. Bien, bueno, yo soy Danilo Velázquez, Marco Danilo, soy ambateño y nací en el 69. Pues bueno, me formé en el Seminario Mayor San José, fui ordenado sacerdote. Después de unos 15 años más o menos dejé el sacerdocio y en comunión plena con la iglesia recibí las dispensas del sacerdocio. Trabajo en ayuda aquí en la diócesis en la cuestión bíblica y también aquí en la universidad dentro del área del Departamento de Pastoral Universitaria, y pues estoy aquí muy contento de servir a la comunidad, especialmente de aquí de la ciudad de Ambato y de todos los lugares donde pueda participar. Perfecto, muchas gracias. Hoy día la iglesia recuerda a Santa Regina de Autun, quien fue una virgen y mártir cristiana del siglo III, nacida en Alice-Sainte-Reine, cerca de Autun, en la región de Borgoña, Francia. Según la tradición, fue arrestada y torturada por las autoridades romanas debido a su fe cristiana durante una época de persecuciones. Al negarse a renunciar a su fe, fue finalmente decapitada alrededor del año 286. Es venerada como santa y mártir de la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 7 de septiembre. Su vida y martirio inspiran devoción, fortaleza ante la adversidad. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16, que dice: el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El tema que vamos a analizar hoy día es
Creo en el Espíritu Santo, la parte segunda. Danilo nos puede ayudar con una introducción, una breve introducción de este tema. Sí, sí, pero yo quisiera un poquito, para poder entender este versículo 26, tomar unos versículos anteriores para poder comprenderle en el texto, en el contexto, ¿no? Y quisiera partir del versículo 23 y 24. Dice, el 23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Y quisiera ir resaltando, si me permite, Juan, este versículo para poder comprender el versículo 26. Notemos claramente que hay algunos verbos que están presentes en este versículo: el verbo amar, el verbo practicar, el verbo manifestar y el verbo habitar, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia. Es una experiencia que nace desde el interior de la persona y que comienza con el verbo amar. Esto es muy importante porque en el Evangelio de Juan, este verbo, esta palabra amor, amar, va a estar muy, muy determinada y muy unida con el discípulo, que es el prototipo del modelo en la comunidad de Juan, ¿no? Por eso es de la comunidad del discípulo amado. Va a resaltar de manera especial este verbo, ¿no? Amar es el verbo primero y orienta toda la acción. El sujeto del verbo amar somos todos nosotros, ¿no? Si ustedes me aman, y si ustedes me aman. Jesús pide explícitamente ser amados, si ustedes me aman. Recordemos aquí un poquito el primer mandamiento en el libro del Éxodo, cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Ahora es Jesús el que exige tal amor, ¿sí? Si amas, ¿qué pasa si amas? Habitarás en este lugar donde todo se origina, donde parte todo, donde se decide todo. Ese es el corazón, es el verdadero santuario de la vida. Porque para el judío, para la mentalidad judía, el amor no está, el amor es algo que nace desde el interior, pero lo más profundo de la persona es el corazón. Y el corazón hace las funciones que para nosotros hace el cerebro, en nuestra mentalidad occidental, ¿no? Entonces, aquí habita en el corazón, pero el corazón es también donde se ejerce algo muy importante: la libertad. Este amor no es una obligación, no es una orden que o me amas o te vas al quinto infierno. No, no, aquí es un amor basado en la libertad. Si tú quieres, ¿sí? Si alguien me ama, si alguien me ama, ¿sí? Guardará los mandamientos. Si quieres, no hay obligación, no hay imposición, hay libertad. Entonces ahí hay que tener en cuenta este punto, ¿no? Amar, que permite vivir en el corazón, pero es un amor libre. Y conectado con el amor, muy unido al amor, va el practicar. Es una constatación, si vale decir el término, no es una orden, ¿no? Amor genera una práctica de vida. Y la práctica de vida es una constatación de que yo estoy amando. ¿Sí? Esto es algo muy importante, esto es algo que, llamémoslo así, se ve en la persona que ama. El que ama no está esperando que el otro le ame, sino yo amo y demuestro que amo. Surge del interior de la persona, ¿no? Y es algo que va a generar algo muy especial, es como una chispa que carga el corazón con una fuerza profunda, es algo que genera cuestiones insospechadas, hace que la persona que ama, por eso se vuelva como medio loco, porque hace cosas que uno no se imagina. Imaginémonos aquí a los enamorados. Practicar mis mandamientos, va a decir, ¿no? El que me ama practicará mis mandamientos. Ojo, no traigamos a nuestra mente los 10 mandamientos. Juan no está pensando en los 10 mandamientos del Éxodo. Juan está pensando en aquellos mandatos: practicarás mis mandamientos. Tampoco está pensando en ese mandamiento únicamente que dio ahí en la cena, en la última cena. Este es mi mandamiento nuevo, porque aquí está hablando de mis mandamientos. Pero ¿cuáles son esos mis mandamientos? Esos mis mandamientos están en esos 3 años de práctica de vida que ha tenido Jesús con sus discípulos. Y es algo que ha ido generando
desde esa relación que él tiene con Dios, Padre. Lo que el Padre me ha pedido que haga, lo que yo vi al Padre y lo que he escuchado al Padre, esas cosas son las que yo las practico. Por lo tanto, esta es la espiritualidad cristiana. Si amas a Jesús tal como la medida, o sea, si pones a Jesús la medida del amor, sí, es como decir el horizonte, mi prototipo, mi modelo, yo voy a amar como Jesús amó, entonces eso adquiere una práctica de libertad, eso adquiere una práctica de mansedumbre, una práctica de paz, eso es mesa compartida. Eso es perdón a los enemigos. Eso se expresa también en abrazos pequeños, en respeto a las otras personas. También se expresa en buenas relaciones, se expresa en la belleza de la vida, en la acogida al vulnerable. Vives entonces de tal manera la vida en la función del servicio, del respeto, de la bendición al otro. Es una ley interior, es la espiritualidad que uno tiene y actúa. Y ese actuar está expresado ya en Jesús cuando nos vemos en el actuar y concretamente ya en la última cena, es acción, lavatorio de pies, es partir el pan, es hacer esto, hagan estas cosas que yo hice, esto hagan ustedes. Ustedes ven que el Maestro y el Señor hace esto, también ustedes lo hagan. Y claro, ese es ante todos los mandamientos. Entonces, el que me ama guardará estos mandamientos, esta forma de actuar. Y claro, así y mi Padre le amará y vendremos a Él. Dice, no, vendremos a Él, ¿sí? Tanto Jesús como el Padre, vendremos a Él, a la persona que ama, y haremos en Él nuestra morada. La persona se va a convertir entonces en la casa donde va a vivir el Padre y el Hijo, pero no solamente el Padre y el Hijo, porque sí, es el Espíritu el que está ahí metido, sí, es el Espíritu, entonces nos convertimos en la Trinidad que vive en nosotros. Y el Espíritu es el educador, es de aquel que hace guía. Y ahí entonces entendamos este versículo 26. El Espíritu Santo les enseñará, el Paráclito, ¿sí? Él les va a enseñar cómo deben actuar, ¿sí? Cómo van a actuar, porque puede ser que nosotros no entendamos este actuar, pero es el Espíritu, el Paráclito, el que les va a guiar, ¿no? Esta palabrita Paráclitos en el griego no tiene una traducción al castellano, y representa como el abogado, el defensor, el aconsejador, si va a decir el término. Y aquí entonces está expresado de esta forma, ¿no? El Paráclito es el que les va primero a aconsejar cómo deben actuar, cómo deben vivir esta experiencia del amor. Y claro, cuando viven esta experiencia del amor, Él les va a defender, porque la comunidad de Juan está viviendo una persecución muy fuerte. Él les va a defender y les va a enseñar, como un abogado defensor, cómo tienen que actuar. Para mí esta es una pequeña reflexión sobre lo que estamos hablando de esta cita que inicia nuestra reflexión de hoy día. Perfecto, muchas gracias. Y muchas personas se pasan buscando a Dios toda la vida y no se dan cuenta que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, Entonces, así es. mis amigos, por favor, no se retiren, no se vayan, que esto se va a poner muy interesante. Regresamos luego de una pausa. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services,
Esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, con quien estamos analizando el tema Creo en el Espíritu Santo, los numerales 687 y 688. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo de la diócesis de Latacunga, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura pues al primer numeral, al 687, para su análisis y explicación. Dice: nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela al verbo y nos dispone a recibir al verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Marco Danilo, por favor, comentarios y explicación de este numeral. Sí, tener en cuenta esta característica muy especial que va a desarrollar Juan sobre el Espíritu. Y no hay que perder la explicación que hacíamos al inicio acerca del amor. Ese es como el eje fundamental. Es que el Espíritu Santo se va a definir como el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo es ese amor que está presente en la Trinidad. Ahora bien, empecemos un poquito explicando este versículo 11 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, que es muy importante y que aunque lo va a decir ya Pablo, allá por el año 54 más o menos que se escribe la carta a los Corintios, Juan va a retomar algo de esto para explicar un poquito algo también y poner en labios de Jesús. Dice: nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nadie conoce lo íntimo de Dios. Primero, ¿qué es la intimidad de Dios? ¿Qué es la intimidad de Dios? ¿De qué está hecho Dios? Vale decir el término. ¿Qué es lo que tiene dentro de Dios? Y lo único, como nos dice la Sagrada Escritura, lo único que tiene o lo que está en la intimidad de Dios es lo que nos dice el apóstol Juan, ¿no? Dios es amor. Dios es amor, ¿no? Entonces, la Escritura nos va a decir que Dios es amor y eso es lo íntimo, esa es su esencia. La esencia es el amor de Dios, ¿no? Presentar a una figura de un Dios perseguidor, de un Dios maléfico, de un Dios que destruye, de un Dios que se goza haciendo daño. Esa es una idea totalmente equivocada de la fe. Y es una manipulación terrible que podemos generar, ¿no? No, Dios es única y exclusivamente amor. Amor puro, amor loco. ¿Puede no gustar a mucha gente? Puede no gustarle. ¿Sí? Pero Dios es eso y la única relación que establecemos con Él es una relación de amor. Yo no puedo comprar el amor de las personas. Ahí ya establece, a ver, ¿cómo es mi relación con Dios? Yo hago las cosas para que Dios me perdone, me ame o me haga este favor. No podemos. La relación con una persona que ama no está basada en yo espero algo a cambio, sino es una relación de amor. Y si yo amo y la otra persona quiere demostrarme el amor, es problema de la otra persona. Pero yo amo desinteresadamente. Esa es la forma como haría Dios el amor, ¿no? Entonces, decíamos entonces que es el Espíritu, o mejor dicho, el amor entre el Padre y el Hijo es del Espíritu Santo, y por eso tenemos que decir que la intimidad de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces,
Lo que nos dice Pablo es muy claro, ¿no? Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el amor y Dios es el amor. Tan íntimo es que podemos llamar que la intimidad de Dios es una persona de Dios. Por eso decimos que el Espíritu Santo también es persona. Es bueno entonces que invoquemos al Espíritu y que nos encomendemos a Él, sabiendo que en Él está lo íntimo de Dios. A veces pasa tan desapercibido el Espíritu Santo que no le mencionamos en este punto. En este punto dice, su Espíritu, que lo revela, nos hace conocer a Cristo, nos dice el Catecismo, su verbo, su palabra, pero no se revela a sí mismo. Ojo, ¿cómo funciona este espíritu, no? En Juan capítulo 16, versículo 13 nos va a decir una cosa muy importante. Cuando venga Él, el espíritu de la verdad, sí, vuelve a insistir, ¿no? Él les guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por su cuenta, sino hablará lo que oiga y anunciará lo que va a venir de lo que oyó al Padre. Entonces, está transmitiendo el Espíritu, transmite lo que oyó. Como Jesús, yo les doy a conocer, o mis palabras no son mis palabras, son las palabras del Padre. Yo les comparto y yo les digo lo mismo, ¿sí? Entonces, tanto Jesús como el Espíritu no se revelan a sí mismos, revelan al Padre, ¿no? Lo propio del Espíritu es revelar, no revelarse, entonces, ¿no? Él permanece en el ocultamiento, como nos dice el Catecismo. Está ahí en el Jordán, está en el monte Tabor, y se manifiesta, pero esas manifestaciones son vistas solo por pocos, ¿no? Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo nos va a decir que, en el versículo 16 nos va a decir que bautizado Jesús salió del agua y en eso se abrió el cielo y se vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y eso ve Juan, no ve la gente, solo Juan logra ver eso. Y una voz que salía del cielo dice, este es mi hijo amado. Sí, eso oye la gente, pero Juan solamente ve el Espíritu. En esta teofanía, por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo hace que el Padre hable, ¿sí? No encontraréis entonces en la Escritura algo que el Espíritu Santo esté diciendo por su propio ser, sino transmite la fuerza del Espíritu. Continuamos en este punto y decimos entonces, pero a Él no lo oímos, no lo conocemos, sino en obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos disponemos a recibir al Verbo en la fe, nos dice el Catecismo, como hemos escuchado ahora. Sí, lo conocemos, por lo tanto, en su doble forma. Revelar por la revelación del Verbo, es decir, Jesús nos da a conocer sobre el Espíritu y porque nos dispone a recibir al Verbo en la fe. Lo que nos dirá Pablo, ¿no? Nadie puede decir Abba, Padre, a Dios, si no es por la fuerza del Espíritu. O lo que también nos dirá en el Evangelio de Juan Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo ha traído. Pero, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo funciona el Padre? Funciona a través del Espíritu, es decir, estamos siguiendo a Jesús porque el Espíritu de Dios es aquel que nos lleva donde Jesús, ¿sí? A eso es lo que el catecismo llama el ocultamiento discreto del espíritu, es decir, ese como empujarnos. Alguien diría, pero si nos empujan, entonces como que ya no existe un seguimiento libre, porque como que estamos siendo manipulados por el espíritu. No. El espíritu, como Dios, no destruye la naturaleza humana. Y una de las características esenciales de la naturaleza humana es la libertad. Y el hecho de que el espíritu me susurre al oído, si vale decir el término, el seguimiento, me impulse al seguimiento, no quiere decir que obligue a que yo quiera. A la larga el ser humano puede determinar, yo quiero seguir o no quiero seguir, ¿sí? Pero estamos en este actuar, ¿no? El Espíritu Santo obra sin anunciarse, bastante diferente a lo que solemos hacer nosotros. Primero nos anunciamos, después vemos qué obramos y después hacemos las obras. No, el Espíritu primero obra, pero de forma silenciosa. Es lo contrario también de la forma del obrar de Dios, ¿no? Y lo hace anónimamente, sin anunciarse, como has dicho. Él está actuando aunque no lo reconozcamos, sigue siempre presente, ¿no? Y la verdadera religiosidad
no consiste tanto en pedirle a Dios que intervenga, sino en reconocerle, un reconocimiento agradecido de esa presencia de Dios. La religiosidad verdadera, podríamos también nosotros decir, consiste en descubrir al Espíritu que está presente en todos los avatares de la vida, positivos y negativos. Reconocer el cómo ha ido armando, se va a decir, ese hilo, que nos ha conducido a través de una serie de acontecimientos que a uno podrían parecerle inexplicables hasta llevarnos a veces uno atribuye a la buena o mala suerte, qué mala suerte que tengo, qué situaciones más duras que tengo, esto no comprendo, parece que Dios me castiga, pero es a través de esas situaciones, avatares de la vida, que nos lleva a darnos cuenta de que Dios está con nosotros. No tal vez de la forma como nosotros lo imaginamos o lo esperamos. Quisiera que me salga la lotería. Quisiera tener algo grande, pero resulta que por más que le oro no me sale. Parece que Dios no me escucha. Estoy en esta situación de familia y parece que voy de caída, no hay nada que me detenga. ¿Cómo descubrir ahí la presencia de Dios, de la presencia de este Espíritu que se va revelando y me va dando a conocer? A ver, manteniéndome firme, porque yo voy al final, o en momentos determinados, decir, aquí está la mano de Dios. Esta situación que me pasó ahora, que como que genera un respiro, no es por mis propias situaciones, sino que Dios está aquí actuando. ¿Sí? Y ahí es el momento en que yo tengo que darme cuenta de esa acción fecunda y de esa belleza de la acción del actuar de Dios. Y demuestra que la gloria de Dios coincide con el bien del hombre, ¿sí? Porque generando un bienestar del hombre. Algunos, como decimos, podemos tener ese recelo de dar gloria a Dios, como un concepto humano, como creer que estoy pagando algo a Dios. Pero no, el agradecimiento a Dios no es porque me hace un bien o un mal, sino es parte de la acción del amor. Cuando uno ama, la otra persona que recibe el amor no tanto espera que yo le agradezca porque me ama. En el hogar, mi esposa prepara los alimentos y el que yo le diga gracias por la rica comida no es tanto por pagarle, sino es ante todo yo sentirme agradecido por lo sabroso o el servicio, pero a la vez la otra persona también se va a sentir, ay, ¿cómo me reconoce? Pero no es porque lo haga, ¿no? Porque a veces no lo hacemos el agradecimiento. Y no es que, hoy no me has agradecido. No me dice eso. No. Sino, sí que actuamos, seguimos actuando en la vida. Pero qué bueno que es ser agradecidos, ¿no? Eso que nos han enseñado los mayores, siempre decir gracias por cualquier situación que uno va viviendo, ¿no? En este sentido es lo que podría un poquito compartir sobre este comentario. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense, USAID. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa Diocesano, un pueblo que camina.
Nuestro invitado de hoy, Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, nos está ayudando con el tema Creo en el Espíritu Santo, numerales 687 y 688 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo de la diócesis de Latacunga, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar más de 190 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral es el 688 y dice: la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración, en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios, mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Danilo, por favor, nos ayuda con su explicación y comentarios de este numeral. Este numeral 688 es abanico, un abanico de lugares donde actúa el Espíritu Santo. Y nosotros podemos reconocer. Es muy importante tener presente esto, ¿no? Aparte de los quehaceres cotidianos de la vida, aquí vamos a tener como lugares muy concretos donde podemos reconocer la presencia, ¿no? La iglesia, me va a decir, ¿no? Es el lugar del conocimiento del Espíritu. Empieza el numeral indicando, ¿no? La iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu. Es una cosa muy importante, ¿no? A veces no tenemos en cuenta esto, no sabemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, la comunión, etcétera, pero no nos damos cuenta de esta cosa muy interesante de este numeral. Es la iglesia, la comunidad, el lugar del conocimiento del Espíritu. Miren lo que se está viviendo hoy en nuestra Iglesia Católica, el sínodo de la sinodalidad, que a mucha gente ha puesto patas arriba, si va a decir el término, en muchas formas de pensar, en muchas formas de reaccionar, y en su postura ante el Papa Francisco por esta situación de la sinodalidad, es decir, hacernos tener en cuenta cómo es la acción de la Iglesia. Y esto es muy claro, es en la Iglesia el lugar donde yo conozco al Espíritu Santo. No es que yo pueda manejar al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo guía a la iglesia. O sea, hay que ubicarnos, se va a decir el término, ¿no? Es en la iglesia donde podemos ver al Espíritu de una manera más visible. Es verdad que el Espíritu puede actuar por causas, se va a decir, por causas fuera de los sacramentos o especial. Sí, es verdad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la iglesia actúa en el Espíritu y se va manifestando en diversas situaciones concretas de la marcha de la iglesia, Es parte de esta revelación progresiva que a veces queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? De hecho, inspira a personas que están a veces fuera de la iglesia, que no les ha llegado todavía la predicación, porque también está fuera de la iglesia, las semillas del verbo, nos va a decir Vaticano II,
pero sobre todo está dentro de nuestra comunidad porque somos hombres de fe y podemos descubrirle dentro de la comunidad. El Espíritu, es verdad, actúa en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las situaciones, anónimamente, pero el lugar donde podemos conocerlo plenamente, el Espíritu, vuelvo a insistir, es en la iglesia. Ese es el punto que describe, y este punto de que actúa plenamente en la iglesia se va a expresar en este abanico que hemos dicho al inicio y que vamos a ir comentando cada uno de estos puntos si es que nos permite el tiempo, ¿no? Entonces, nos dice en primer lugar, dice, Él actúa en las Escrituras. ¿Por qué en las Escrituras? Sí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque las Escrituras están inspiradas por el Espíritu. Es un primer punto, ¿no? Es lo que más nos importa. No podemos hacer un lío con los géneros literarios, sí, nos podemos hacer. Si no manejamos toda esta cuestión de los géneros, etcétera, toda esta cuestión del contexto histórico, si no sabemos, etcétera, etcétera, sí, nos podemos hacer un lío. Pero ese es parte de. Ahora, hay que tener en cuenta que el fin no dejan de ser disquisiciones de expertos, ¿no? A la larga, géneros literarios, contextos, situaciones históricas, etcétera. Eso a veces terminamos dejando a los expertos. Lo importante es que la escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Y si eso es así, entonces la palabra cierta, la palabra viva y verdadera, la palabra de Dios es vivificante. La Biblia en sí es inspirada por Dios y es vivificante. Ahora, claro, yo tengo que tener en cuenta qué cosas de ahí son inspiradas y qué cosas no son inspiradas, ¿no? Ahí entra ya la cuestión de los géneros y el contexto en que se escribe, ¿no? Pero esta inspiración del Espíritu Santo, esta palabra inspirada por el Espíritu, tiene la capacidad de hablarnos a todos los tiempos. Por eso es que no solamente se queda ya para la comunidad en que se escribió, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o para la comunidad, para las primeras comunidades hasta el año 100 más o menos en que se escriben los textos, sino que trasciende el tiempo y nos permite a nosotros, 2000 años después, romper el espacio y el tiempo y escuchar esa palabra que fue dirigida hacia esa comunidad, también con la misma fuerza para nosotros. Los sacerdotes tienen la experiencia o sí, esta facilidad de experimentar el interpretar el texto y también nosotros los seres, los cristianos, tenemos esa facilidad de interpretar el texto en función de lo que nos dice la tradición de la iglesia, en ese primer punto. Ahora, ya que salió la palabrita tradición, entramos al segundo momento. Dice, está también en la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos, ¿no? ¿Sí? En la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos, son siempre testigos actuales, los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia. Jesús dijo, os enviará el Espíritu Santo y Él les iluminará todo. Teníamos en el texto, ¿no? Hay una promesa que el Espíritu Santo va a darnos para interpretar y para vivir la Sagrada Escritura. Ya, claro, eso exige también un discernimiento de, yo no puedo decir cualquier cosa. Es parte de, o sea, yo puedo decir, pero en función de estar unido con la tradición, ¿no? Por eso es Biblia y tradición. Puede haber una presunción al pensar que el Espíritu Santo me inspira. A mí me dice esto. A ver, ya está bien que le diga a usted eso, pero desde el primer momento la iglesia comenzó, ¿sí? La iglesia comenzó el Espíritu Santo a iluminar lo que iba inspirando en la Sagrada Escritura y en la primera comunidad cristiana, en la iglesia primitiva, y también esa actual se extiende a los santos padres de la iglesia. Y por lo tanto no podemos pensar que con nuestra inspiración empieza la interpretación solamente de la Sagrada Escritura. No, no, la Sagrada Escritura viene cargando la interpretación. Yo abro la Biblia, leo la Biblia y estoy interpretando o entrando en esa cadena de interpretación de la tradición, de la presencia del Espíritu. Por eso cada vez que yo abro la Biblia, antes de leer la Biblia, tengo que pedir la fuerza del Espíritu de Dios para poder interpretar correctamente el texto. Y esa interpretación de la Biblia no puede ser contradictoria a lo que ya está en el camino de la revelación.
No puedo hacerle decir, bueno, puedo, pero no puedo hacerle decir a la Biblia cualquier cosa. Pero, ojo, esa interpretación que yo estoy dando es una interpretación correcta en función de la revelación y de la fuerza del Espíritu. En otras palabras, ¿me predico a mí mismo o predico la fuerza del Espíritu de Dios? ¿O predico a Dios? ¿Sí? A la larga está ese punto. Dios no me va a darme en la boca y decir, cállate porque estás enseñando mal. No, no me va a pasar eso. Pero eso ya parte del discernimiento personal, cuando yo estoy en la línea de interpretación en función de la tradición de la iglesia. En función de la tradición de la iglesia. Y miremos todo lo que sucede, disculpando poniendo el ejemplo, con el respeto debido a las diversas agrupaciones de nuestros hermanos evangélicos, eh, se disgregan como se desgrana el maíz y cada uno genera una propia forma de interpretación. Claro, o sea, ¿por qué? Porque no hay algo que me una. ¿Qué es lo que me une? A la Iglesia Católica une la fuerza del Espíritu en la tradición de la Iglesia. Hay mucha gente que dice, no, es que la tradición no vale. No, no, la tradición es la línea, es como la carretera, como la vía que me permite conducir. Yo puedo moverme a lo largo de la vía, a largo y ancho de la vía, pero salirme de la vía no puedo. ¿Por qué? Porque ya generaría un accidente, lo que pasa, ¿no? El otro punto es el magisterio de la iglesia, ¿no? Que también se encuentra presente el Espíritu Santo. Jesús no nos dejó a esperas del error. Él tiene la misericordia de no permitir que el error prevalezca en nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. Sin el Espíritu Santo y sin el magisterio de la iglesia, la Biblia puede llegar a ser un cajón desastre, donde uno encuentra cualquier cosa. Ojo, muchas veces, y vuelvo a repetir, con el debido respeto a nuestros hermanos evangélicos, especialmente a las sectas, recurren a la Biblia y cada uno le hace decir a la Biblia lo que quiere, pero eso no es solamente exclusivo de los hermanos evangélicos, de nuestras sectas, sino también dentro de nuestros propios católicos hay grupos, ¿sí? Personas que le hacen decir a la Biblia lo que quieren. Eso es muy fácil. Hacer un Dios a nuestra medida utilizando la Biblia para que nos dé la razón y además presentarlo como inspirado en la Biblia. Sin el Espíritu Santo, sin el magisterio, la Biblia sería, como hemos dicho, como una especie de cajón desastre donde puedo sacar todo lo que yo quiera. Con el Espíritu y gracias al magisterio, donde se hace presente la guía del Espíritu, nos demuestran o nos enseñan el verdadero rostro de Dios. Miren, hablando desde el punto de vista bíblico, mire lo interesante del magisterio, cómo ha ido abriéndose a partir del año de 1800, la Divina Hablante Espíritu, esta encíclica muy interesante, cómo va abriendo el camino para el ingreso de las ciencias, de la arqueología, de las ciencias humanas, encargadas de conocer los contextos, que permite comprender adecuadamente la palabra de Dios y no exponer a un Dios por donde quiera, que ha hecho que a lo largo de la historia cometamos horrores y errores. Pero a veces también exageramos. Entonces por eso también el magisterio va diciendo, a ver, estos tipos de interpretaciones, ojo, hay que tener un poquito de cuidado. Sí, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, es como la madre, ¿no? Este es el magisterio, ¿no? Como la madre acoge, cuestiona, ama, orienta. ¿Sí? También hemos dicho que en la iglesia el Espíritu Santo se hace presente a través de la liturgia sacramental. Escuchaba la otra vez que en una parte, no sé si estoy bien claro, en la parte de la India o un lugar por ahí, va a haber un cisma, esperemos que no suceda, personas que, porque no están de acuerdo en cómo se hace la misa, si de espaldas o al público o de frente al público, se va a romper la unidad de la iglesia por una cuestión litúrgica sacramental.
Y a veces nosotros tampoco entendemos, estando acá, sobre el valor del sacramento, ¿no? Hemos pasado los tiempos de primera comunión, confirmación, y a veces queremos meter que nuestros niños hagan rápido la primera comunión, rápido, vea, el padre hace tanto lío por los sacramentos, vea, rápido. No, no, tiene su razón, ¿no? A través de sus palabras y de los símbolos, el Espíritu Santo nos pone en comunión con Dios, y la liturgia sacramental es la participación de la liturgia celeste. ¿Cuál es la función de la liturgia? A ver, la liturgia sirve para conectarme con lo sagrado. Es un ambiente, genera el ambiente propicio para conectarme con lo sagrado. Entonces, hacemos la liturgia por donde quiera, ¿no? Porque si hago la liturgia por donde quiera, no me conecta con lo sagrado, me va a conectar con la emoción. Imagínense, si yo quiero ponerme a llorar en una misa de ondas, pues póngame un yarabí y me pongo a llorar. Pero me conecto con mis emociones y sentimientos, mas no con Dios. Y la liturgia, la misa de ondas, no es conectarme con los sentimientos. Vaya donde el psicólogo y póngase a llorar donde el psicólogo. Pero la liturgia de la misa de ondas es alabar a Dios, orar por el difunto y orar por nosotros vivos. ¿Sí? Más no irme a llorar por el difunto, ¿no? Entonces, he ahí el cómo se va armando a través del tiempo la cuestión litúrgica. Sí, claro, a veces caemos en exageraciones también, ¿no? Que las manos así, las manos así, también es, no, que los niños no pueden subir a dar la paz al padre, que el padre no puede bajar del altar a dar la paz. También ya nos rayamos a veces en ese punto, ¿no? Entonces, pero es importante tener en cuenta que la liturgia es una expresión también del pueblo. Es la expresión del pueblo que vive la experiencia de Espíritu de Dios. Entonces, y es esa liturgia celestial. Ahora, ¿cómo es la liturgia celestial? La liturgia celestial es así todo muy pontifical y todo muy solemne y todo. O es, y donde no hay ruido, donde no hay bulla, donde nadie se ríe, donde nadie quiere ver al de al lado, es así, todo rígida, o es un momento de encuentro, es un momento de alabanza. O sea, hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? La liturgia no es una iniciativa nuestra donde nos juntamos para desarrollar nuestras capacidades espirituales. La liturgia es rezar con Cristo al Padre. Sí, es rezar con Cristo al Padre. Algunos santos, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, en un momento de su fallecimiento decía, voy a rezar mis vísperas al cielo. ¿Sí? Allá voy a rezar las vísperas. Yo me estoy muriendo aquí, me toca las vísperas en la noche, voy a rezarlas ahí al cielo. Porque tenía plena conciencia de que la liturgia de la tierra no es sino participación de la liturgia del cielo. En ese entonces tenemos presente este paso para poder nosotros conectarnos con Dios. Entonces la vivencia de la liturgia debe permitir encontrarme con Dios. Una liturgia que no permite encontrarme con Dios, podríamos decir, aquí no hay presencia del Espíritu. ¿Sí? Otro punto también muy interesante que nos decía el numeral 68, 688, perdón, es que se encuentra en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. Y tenemos un texto muy bonito, un texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice más o menos, la prueba de que seamos hijos de Dios es que ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama Abba. Muy interesante lo que dice Pablo, ¿no? La prueba de que somos nosotros hijos de Dios es que Dios envió a nosotros el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos permita expresar y decir Abba, reconocerle. Entonces, el Espíritu Santo habitando en nosotros, ¿sí?, hace que tengamos, que dice, sed de Dios, hace que busquemos a Dios, porque somos seres espirituales, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque estamos hechos para Dios. ¿Eh? Estamos hechos, tanto en vida como en muerte, dirá el Pablo, propiedad somos de Dios. ¿Eh? Qué importante es que nuestra oración
nos dejemos inspirar por el Espíritu Santo, que Él nos enseñe a rezar, que Él interceda por nosotros delante de Dios. A veces nosotros, es de tener mucho cuidado, ¿no? A veces nosotros al rezar hablamos por hablar, decimos por decir. Ya está bien, a veces termina siendo un desahogo desahogo psicológico, pero la oración no es solamente un desahogo psicológico. Sí, es verdad, hay que partir desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros vivimos, desde nuestras situaciones. Y claro, si yo estoy sufriendo, tengo que expresar ese sufrimiento, etcétera, sí, porque el Padre lo conoce y Él sabe. Pero es importante que pidamos al Espíritu para que nos enseñe cómo pedir a Dios y cómo entender el actuar de Dios. Para que nuestra oración no sea solamente expresión de nuestro capricho. Como digo, no tengo una ansiedad, lo proyecto y le pido a Dios. Eso no es así, ¿no? La verdadera oración es la que nos inspira el Espíritu y por tanto hay que dejar, ¿sí? Hay que dejar el actuar. Otra cuestión muy importante junto con esto también es la cuestión de los carismas y ministerios dentro de la iglesia. Aquí también ha habido, con el correr del tiempo, muchas situaciones medias torcidas, ¿no? Es verdad que dentro de la iglesia encontramos una pluralidad, como dice Pablo, una pluriformidad. Es decir, hay muchas expresiones del Espíritu, ¿no? Y Pablo va a decir el don de lenguas, el don de sanación, el ser apóstol, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa muy interesante en la carta a los Corintios. Todo es fruto de la riqueza del Espíritu. Pero también a veces nosotros debemos decir, ¿eso es fruto del Espíritu o son proyecciones psicológicas de nuestras enfermedades? Sí, o sea, eso también, ¿no? Eso hay que tener presente, ¿no? Dentro de una unidad, porque todos somos hijos de Dios, todos somos inspirados por el mismo Espíritu. Formamos parte de ese mismo cuerpo, nos dirá Pablo, ¿no? Ese cuerpo místico de Cristo. Y claro, somos fruto del Espíritu, inspirados por el Espíritu, y el Espíritu se expresa de todas estas formas. No todos, como dirá Pablo, no todos son apóstoles, no todos son maestros. Cada miembro de la iglesia, por fuerza del Espíritu y por fruto del Espíritu, cumple una determinada misión, una determinada actividad. Hay mucha gente, claro, que dice, no, yo no hago nada en la iglesia. Yo soy un simple oyente. No, 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 no es que sea un simple oyente. El problema es que no quiere darse cuenta cuál es la función que le dé el Espíritu, el carisma que le dé el Espíritu para generar una acción dentro de la iglesia, ¿no? Para hacer que sea un experto barredor de la casa, de la iglesia. La fuerza del Espíritu, ¿no? Yo barro, mi esposa dice, chato, tú no barres bien, ya estás viejo y no sabes barrer. O sea, no tengo ese carisma, no tengo ese don. O sea, pero otros sí lo hacen, ¿sí? Cada uno tiene que descubrir para qué es bueno y ponerlo al servicio de la comunidad. Aquí viene un detalle muy especial, que los carismas y los ministerios son fruto del servicio, nacidos del amor. Es decir, si yo amo, yo puedo ponerme al servicio de la comunidad. Hay mucha gente que son hábiles en muchas cosas. Son buenos educadores, son buenos planificadores. Y claro, a veces nos quedamos criticando, es que esos catequistas no valen, esa planificación pastoral es una pendejada. Ah, pero, ¿y usted por qué? Siendo miembro de la iglesia, ¿por qué no da sus ideas? ¿Por qué no aporta? No, 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 yo ahí no me meto. Pues, ¿qué crítica? O sea, debemos nosotros dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu, pero claro, todo va a depender de cuánto yo amo a la iglesia, cuánto amo a mi comunidad, cuánto amo a la gente para que la gente pueda, la comunidad pueda, la iglesia pueda crecer como comunidad. Y a veces estamos tan metidos en los quehaceres cotidianos que no nos damos tiempo de mirar más allá de la familia. No queremos comprometernos con la sociedad, ¿no? Y claro, terminamos haciendo lo que cuatro personas deciden, ¿sí? Otro punto también muy importante es, en la iglesia es la cuestión de los signos, perdón, de los santos.
este es otro de los puntos muy interesantes, ¿no? ¿Por qué es que hay tantos santos y todos estos santos a veces no los conocemos? Usted mencionaba un santo en la mañana, al inicio del programa. Bueno, a veces no sabe quién es. Pero la vida del creyente es ser santo, ¿no? Es muy interesante esa fiesta del 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos. En definitiva, podemos decir que el Espíritu Santo podemos reconocerle en el testimonio de los santos. Sí. La persona que ha hecho todo un proceso dentro de la iglesia para decir esta persona se convierte en modelo de vida. Pero la santidad está en el quehacer cotidiano porque las personas reflejamos el rostro y la luz de Dios. En la medida en que conocemos la vida de los santos, ahí viene lo interesante, el testimonio de los santos, el conocer, y muy interesante que usted mencione la vida del santo, porque nos dice, miren, este santo fue fiel, este santo vivió sus convicciones, y hoy en la vida, en nuestro mundo, necesitamos darnos cuenta de que hay personas y ha habido personas en la historia que han dado testimonio de verdad, de justicia, de saber vivir los valores en lo que yo creo, en lo que yo creo. Entonces, en la medida que conocemos, digo, la vida de los santos, vamos viendo el rostro de Dios presente. Nuestra iglesia es una iglesia de mártires, de testimonio. ¿Sí? Una iglesia que va dejando a lo largo del camino gente que nos dice, mire, así hay que saber actuar y ser presencia de Dios. No se trata de héroes, ¿no? Son seres humanos que saben vivir sus convicciones, que no se dejan corromper. Esa es la vida de Dios, la luz de Dios. Los santos en sus vidas virtuosas, heroicas, no es que hayan caído del cielo para ser santos, se van haciendo santos. Eso es un reto para nosotros, el ser bueno, el ser justo. Miren en nuestro Ecuador, cuán necesario es saber vivir la honradez. Cuán necesario es saber vivir la verdad. ¿Sí? Necesitamos. Porque conversábamos con los amigos, 16 personas de candidatos para nuestro país, y nuestro país que está patas arriba. ¿Por qué será? ¿Será que ellos tienen la solución al problema? ¿No? Esperemos. Pues bueno, nadie puede ver a Dios, pero una forma de ver a Dios y al Espíritu en nuestra vida es mirarlo reflejado en la vida de los santos. Pero también es saber reconocer en la vida de las personas que viven con nosotros que también está ahí la presencia de Dios. El Espíritu suscita humildad en los seres humanos y testimonio de vida. Y ahí tenemos que aprender, ¿no? Como dicen, los buenos somos más, pero no nos hacemos sentir. Sí, en ese sentido. Excelente exposición. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID.
Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuevamente estamos aquí con nuestro invitado Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Ambato, quien ha hecho una amplia exposición de los numerales 687 y 688 del tema Creo en el Espíritu Santo, del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 190 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa linda gente que nos sigue cada sábado por este canal, por esta radio, por Radio Latacunga AM. Un saludo en especial a las personas que nos siguen por el canal de Facebook de Radio Latacunga o por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. También un saludo en especial a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ambato, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermano Marco Danilo, muy agradecido con usted por haber aceptado esta invitación para participar en este importante programa de Catecismo de la Iglesia Católica. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Adelante, por favor. Mil gracias primero a usted, Juan, por esta oportunidad y conversar estos temas que son muy, muy interesantes, que nos llaman a la reflexión y sobre todo esa acción ministerial, ese servicio que usted va dando a la comunidad de oyentes de Radio Latacunga, transmitiendo el Evangelio, una nueva forma de compartir el Evangelio. Sí, recuerdo cuando recién empezábamos, hace años atrás, entonces empezando por ahí, ¿no? Yo quiero agradecerle su espíritu de servicio, como íbamos indicando aquí, ese carisma al servicio de la gente, ir descubriendo esa presencia. Y bendigo ese actuar de usted y a través de usted va generando muchos buenos comentarios, supongo también, y sobre todo muchas enseñanzas y muchos cuestionamientos a las personas acerca de nuestra fe. Y eso es muy importante. Y yo quiero, por un lado, primero bendecir a Dios por su actuar, bendecir a Dios por su presencia, su vida. Y también quiero invitar a cada uno de los radioescuchas a tener presente este reconocer, sensibilizarnos con la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Nosotros nos asustamos cuando escuchamos de posesiones diabólicas, posesiones del mal. Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo poseídos desde el bautismo y con la fuerza de la confirmación por el Espíritu de Dios. Y a veces no somos conscientes de ese poder que tenemos en nosotros. Yo digo, el ser humano ya de por sí es bueno. Y cuando uno tiene una fe, un credo, digamos, yo creo en esta es mi religión, esta es mi fe, ese ser bueno potencia la millonésima, potencia el actuar del ser humano. Y debemos tener en cuenta este particular. Es la fuerza del Espíritu de Dios que nos ayuda a saber tomar las decisiones en la vida cotidiana, a saber actuar de manera correcta, acercarnos a la palabra de Dios. Invito a cada uno de los radioescuchas a implorar siempre la fuerza del Espíritu Santo en cada momento de la vida para que nos dejemos actuar y guiar en nuestro quehacer cotidiano. Perfecto, muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias, hermano Marco Danilo. Gracias. Muchas gracias también a todos. Hoy
Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.